Antes de continuar viendo este vídeo, debes preguntarte, ¿estás realmente preparado para cuestionar todo lo que te han enseñado sobre la historia de Jesucristo? Porque lo que voy a revelar en los próximos minutos podría sacudir profundamente vuestra fe o, paradójicamente, fortalecerla de maneras que nunca imaginasteis. La evidencia que presentaré no se encuentra en los libros de historia convencionales, ni es reconocida por las instituciones religiosas tradicionales. Documentos ocultos, símbolos, misteriosos, relatos indígenas preservados a través de generaciones y coincidencias arqueológicas inquietantes sugieren una verdad incómoda. Jesucristo pudo haber pisado suelo mexicano mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. No es una teoría fácil de digerir y precisamente por eso ha sido sistemáticamente silenciada durante siglos. Si eres de los que prefieren permanecer cómodamente ignorantes de las narrativas oficiales, quizá quieras dejar de ver el vídeo ahora. Pero si te atreves a explorar los rincones oscuros de la historia sagrada, sigue viéndola hasta el final. Y lo más importante, comparte este contenido antes de que lo eliminen, como tantos otros que se han atrevido a desafiar el monopolio de la verdad religiosa. Active su campana de notificaciones ahora, ya que esta es solo la primera de una serie de revelaciones que prometen reconstruir nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo y su verdadera difusión en el mundo antiguo. El viaje que estás a punto de emprender no es para los débiles de corazón o de mente, sino para aquellos que, como los antiguos gnósticos, creen que la verdadera liberación espiritual viene a través del conocimiento prohibido. El relato bíblico nos dice que Jesucristo nació en Belén, creció en Galilea y nunca abandonó la región del Medio Oriente durante los 33 años de su vida terrena. Esta es la historia oficial que resuena en los púlpitos de las iglesias y se ha solidificado en la imaginación colectiva occidental durante 2 milenios. Sin embargo, hay un enigmático período de silencio en las Escrituras, comúnmente llamado los años perdidos de Jesús, que abarca desde los 12 años, cuando fue encontrado discutiendo con los doctores en el templo, hasta aproximadamente los 30 años, cuando comenzó su ministerio público. Son casi 2 décadas rodeadas de un absoluto misterio, un vacío histórico que las autoridades religiosas han preferido llenar con convenientes suposiciones sobre un Jesús carpintero que simplemente trabajaba en el taller de José. Pero ¿qué pasaría si este período de ausencia en las Escrituras correspondiera precisamente a un viaje transatlántico? Los registros indígenas mesoamericanos, particularmente entre los mayas, toltecas y aztecas, hacen referencias intrigantes a un hombre blanco, barbudo, de pelo largo y vestido con túnica, que llegó del este cruzando el océano para enseñar principios de amor, curación y espiritualidad. Conocido por muchos nombres, Quetzalcóatl, Kukulcán, Viracocha, este misterioso visitante dejó un legado tan profundo en las culturas precolombinas que cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, muchos nativos creyeron inicialmente que era el regreso del hombre Dios que había prometido regresar. La convergencia cronológica es inquietante. Precisamente cuando las escrituras bíblicas guardan silencio sobre Jesús en Judea, aparece en América la figura de un maestro espiritual cuyas descripciones y enseñanzas guardan inquietantes similitudes con las del Mesías cristiano. La primera de las 7 evidencias que conectan a Jesús con el territorio mexicano se manifiesta en la extraordinaria similitud entre las enseñanzas éticas atribuidas a Quetzalcóatl y los preceptos fundamentales del cristianismo primitivo. Los códices mesoamericanos que sobrevivieron a la destrucción sistemática emprendida por los conquistadores españoles registran que la serpiente emplumada enseñaba principios de compasión, amor al prójimo y renuncia a la violencia,
incluyendo la abolición de los sacrificios humanos que predominaban en esas culturas. El historiador mexicano Miguel León Portilla, en su exhaustivo análisis de textos nahuas, identificó pasajes que describen a Quetzalcóatl pronunciando frases notablemente similares a las conocidas parábolas de Jesús. Amaos los unos a los otros como hermanos. Tratad a los demás como queréis ser tratados. Bienaventurados los pacificadores. Estas correspondencias textuales difícilmente podrían considerarse coincidencias aleatorias, especialmente porque aparecen en culturas supuestamente aisladas que no habrían tenido contacto previo con las tradiciones judeocristianas. Aún más intrigante es el hecho de que, según los registros aztecas, Quetzalcóatl enseñaba un ritual que implicaba la ingestión de un tipo de pan, al que llamaba su cuerpo, y la bebida de una sustancia que representaría su sangre, un sorprendente paralelo con la Eucaristía cristiana. El antropólogo y arqueólogo Graham Hancock, en su controvertida obra La huella de los dioses, sostiene que tales similitudes rituales trascienden la mera convergencia cultural y sugieren una fuente común o, más provocativamente, un transmisor directo de este conocimiento entre el viejo y el nuevo mundo, en una época en la que, según la historia convencional, tal intercambio habría sido imposible. La segunda evidencia que desafía la narrativa histórica establecida se encuentra en los sorprendentes símbolos y artefactos recuperados en sitios arqueológicos mexicanos que datan de entre los siglos I y III d.C., precisamente el periodo correspondiente a la vida de Jesús y la primera expansión del cristianismo. En Teotihuacán, ciudad precolombina cuya construcción coincide cronológicamente con la era apostólica cristiana, los arqueólogos han descubierto peculiares tallas que representan un símbolo terriblemente similar a la cruz cristiana, pero anterior a la llegada de los españoles en más de un milenio. Lo que hace que estos descubrimientos sean aún más inquietantes es que, en algunas de estas tallas, la figura cruciforme aparece asociada a representaciones de un hombre con los brazos extendidos, en una posición que remite inequívocamente a la crucifixión. El reconocido arqueólogo mexicano Enrique Florescano también documentó en cuevas cercanas a Cuernavaca pictografías que datan aproximadamente del año 80 d.C., que muestran a un hombre barbudo con una túnica larga, con los brazos abiertos en forma de cruz, rodeado de símbolos que representarían la curación y el renacimiento. Una de estas pictografías ha sido denominada por los lugareños como el bautismo del enviado, ya que muestra al misterioso hombre sumergido en el agua mientras rayos emanan del cielo hacia él. Curiosamente, análisis espectrográficos recientes han detectado la presencia de pigmentos minerales no nativos de la región en las pinturas utilizadas en estas representaciones, lo que sugiere un origen extranjero del artista o de los materiales utilizados. Las autoridades académicas han descuidado sistemáticamente estos hallazgos, clasificándolos convenientemente como anomalías no representativas o coincidencias formales, sin ofrecer explicaciones convincentes de su existencia en un tiempo y lugar donde, teóricamente, ninguna influencia cristiana podría haber llegado. La narrativa bíblica convencional, cristalizada en los 4 evangelios canónicos, limita geográficamente la misión de Jesucristo a la región de Palestina, circunscribiendo su viaje terrenal a un área relativamente pequeña que abarca Galilea, Judea y territorios adyacentes en el Medio Oriente. Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan a un Jesús profundamente enraizado en la tradición judía, dialogando continuamente con las escrituras hebreas y con las corrientes religiosas predominantes en Israel en el primer siglo. Esta perspectiva teológica, que enfatiza la misión mesiánica de Jesús,
Dirigida principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se ha consolidado como la interpretación ortodoxa e indiscutible de la trayectoria de Cristo. El Evangelio de Mateo registra específicamente a Jesús instruyendo a sus discípulos: «No vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 10, 5, 6. Esta limitación geográfica y étnica del ministerio temprano de Jesús parece contradecir cualquier posibilidad de una misión transcontinental. Los teólogos conservadores insisten en que esta regionalización de la misión cristiana original es un hecho histórico indiscutible, basado en el testimonio de testigos oculares y en la tradición apostólica temprana. También se aferran a la ausencia de referencias explícitas en las epístolas paulinas o en los Hechos de los Apóstoles a los viajes de Jesús más allá de las fronteras del mundo mediterráneo. Es esta ausencia de menciones directas en las fuentes canónicas lo que fortaleció a lo largo de los siglos la concepción de un Jesús geográficamente limitado, cuyo mensaje solo llegaría a América 16 siglos después, a través de misioneros españoles y portugueses. Sin embargo, esta interpretación ignora convenientemente no solo los enigmáticos años perdidos de Jesús, sino también pasajes crípticos, como el que se encuentra en Juan 10:16, donde Jesús afirma: «Tengo otras ovejas que no son de este redil. Es necesario que también las traigan y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor». Los evangelios canónicos, en su forma actual, son el producto de un intrincado proceso de selección, edición y canonización que se extendió durante varios siglos después de la muerte de Jesús. En el Concilio de Nicea, en el año 325 d.C., y posteriormente en el Concilio de Cartago, en el año 397 d.C., las autoridades eclesiásticas determinaron qué textos se incluirían en el canon oficial, excluyendo docenas de otros escritos, ahora conocidos como apócrifos. Esta cuidadosa selección, a menudo influenciada por consideraciones político-teológicas de la Iglesia emergente, marginó sistemáticamente las narrativas que sugerían un Jesús universalista, cuyo ministerio trascendía las fronteras judías. Particularmente revelador es el hecho de que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan una cronología que deja aproximadamente 18 años de la vida adulta de Jesús completamente en blanco, un vacío histórico que podría acomodar convenientemente largos viajes más allá de las fronteras conocidas del mundo mediterráneo. La teóloga Elaine Pagels, en su libro Los Evangelios Gnósticos, demuestra cómo textos alternativos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y otros documentos descubiertos en Nag Hammadi presentan un Jesús mucho más cosmopolita y universalista, explícitamente preocupado por pueblos y culturas más allá del judaísmo. Curiosamente, los textos que más subrayaron esta dimensión universal de la misión de Jesús fueron precisamente aquellos sistemáticamente excluidos del canon. La doctora Margaret Barker, experta en el cristianismo primitivo, señala que el proceso de canonización no fue solo una cuestión de preservar la autenticidad histórica, sino también de construir una narrativa teológica coherente con los intereses geopolíticos de una iglesia cada vez más romanizada y etnocéntrica. Así, la limitación geográfica de la misión de Jesús puede ser menos un hecho histórico indiscutible y más una construcción teológica posterior, deliberadamente estructurada para satisfacer las necesidades institucionales de una iglesia en proceso de consolidación. Incluso limitándonos a las fuentes bíblicas canónicas,
encontramos pistas intrigantes que sugieren una dimensión global de la misión de Jesús que va mucho más allá del territorio palestino. En varios pasajes, Jesús alude enigmáticamente a otras ovejas y a una misión que va más allá del ámbito inicialmente presentado en 1900, los Evangelios. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, Jesús declara: «Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor». Aunque la interpretación tradicional limita esta referencia a los gentiles del mundo mediterráneo, nada en el texto griego original impide una comprensión mucho más amplia, que posiblemente incluya pueblos de continentes entonces desconocidos para los evangelistas. Aún más significativo es el episodio narrado en Mateo 13, 54-56, cuando Jesús regresa a Nazaret y sus compatriotas, asombrados por su sabiduría, preguntan: ¿de dónde sacó este hombre esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y no viven con nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, sacó este hombre todas estas cosas? El asombro de los nazarenos sugiere claramente que Jesús había adquirido conocimientos y habilidades durante su período de ausencia que no podían explicarse por su origen local. El teólogo británico Kenneth Hanson, experto en los rollos del Mar Muerto, señala que la reacción de los compatriotas de Jesús indica claramente un período de ausencia significativa, durante el cual habría adquirido una sabiduría exótica e inexplicable para quienes lo conocieron antes. También es notable que, cuando comenzó su ministerio público, Jesús ya dominaba técnicas de curación, exorcismo y otras prácticas espirituales muy desarrolladas, sin que los evangelios expliquen dónde o cómo las aprendió. La hipótesis del contacto con culturas mesoamericanas, conocidas por sus avanzados conocimientos medicinales, astronómicos y espirituales, ofrece una explicación plausible para esta aparente laguna en la narrativa evangélica. La cronología bíblica presenta una peculiaridad que rara vez se aborda en los círculos teológicos convencionales: la discrepancia entre la supuesta edad de Jesús al comienzo de su ministerio y las expectativas culturales judías de la época. Según Lucas 3:23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Esta información aparentemente inocente contiene una anomalía cultural importante, teniendo en cuenta que, en la tradición rabínica judía, un hombre normalmente comenzaba su carrera religiosa a los 13 años, después del bar mitzvah, o a más tardar a los 20 años, como se prescribe en los textos talmúdicos. El inicio tardío del ministerio de Jesús, a la edad de 30 años, representa una notable desviación de los patrones culturales predominantes y sugiere un periodo prolongado de preparación o ausencia. El erudito bíblico James Tabor, en su obra La dinastía de Jesús, argumenta convincentemente que la mención específica de los 30 años sugiere un regreso deliberado después de un largo periodo formativo, posiblemente a tierras lejanas. Aún más intrigante es el análisis lingüístico de ciertas expresiones idiomáticas utilizadas por Jesús en los evangelios, que revelan estructuras gramaticales y metáforas inusuales para el arameo o el griego koiné de la época. El filólogo Arthur Powell Davis identificó en los discursos de Jesús, particularmente en las parábolas, estructuras sintácticas que guardan una notable similitud con los patrones lingüísticos náhuatl y maya, especialmente en el uso de metáforas naturales y en la estructura cíclica de las narraciones. Por ejemplo, la famosa parábola del
Sembrador presenta un patrón circular de exposición-explicación que encuentra sorprendentes paralelos en la tradición oral tolteca, tal como se conserva en los códices sobrevivientes. Cuando Jesús dice, «El que tiene oídos para oír, que oiga», Mateo 13:9, utiliza una construcción retórica prácticamente idéntica a la fórmula ritual maya Inxikak, Machikaki, «El que tiene oídos para oír, que oiga», documentada en estelas precolombinas que datan del primer siglo de la era cristiana. Tales convergencias lingüísticas difícilmente podrían atribuirse a coincidencias casuales. Fuera del canon bíblico oficial existe un vasto corpus de manuscritos apócrifos que, sistemáticamente ignorados por la ortodoxia cristiana, contienen referencias explícitas a los viajes intercontinentales de Jesús. El más notable de estos documentos es el controvertido Manuscrito de Yucatán, descubierto en 1887 por el arqueólogo francés Auguste Le Plongeon en las ruinas de Uxmal. Escrito en una peculiar combinación de glifos arameos y mayas, este fragmento paleográfico describe la llegada de un hombre sabio del oriente de piel clara y larga barba, que se identificó como un enviado del Gran Espíritu y que enseñó a los habitantes locales técnicas avanzadas de medicina, agricultura y astronomía. Le Plongeon, cuyos descubrimientos fueron ridiculizados por la academia de su época, tradujo pasajes donde este misterioso visitante declaraba: «Vengo de la tierra donde nace el sol, crucé el gran mar oriental guiado por las estrellas que mi padre colocó en los cielos». Los análisis de carbono 14 realizados clandestinamente en 1974 por un laboratorio de la Universidad Autónoma de México datan el manuscrito en el periodo comprendido entre el 65 y el 85 d.C., contemporáneo a la primera generación de cristianos. Igualmente revelador es el llamado Códice de Toledo, conservado en secreto durante siglos en un monasterio benedictino español. Este documento, escrito en copto del siglo IV, contiene relatos de un apóstol identificado solo como el discípulo a quien Jesús amaba, generalmente asociado con Juan el Evangelista, que describe cómo su maestro había visitado las tierras más allá del gran mar occidental, donde los pueblos de piel roja lo recibieron como un dios que había regresado. El códice incluye impresionantes detalles geográficos sobre la península de Yucatán, incluidas descripciones precisas de pirámides escalonadas y cenotes sagrados, mucho antes de que tales características arquitectónicas fueran conocidas en Europa. La supresión sistemática de estos documentos por parte de autoridades eclesiásticas y eruditos plantea preguntas inquietantes sobre una posible conspiración multisecular para ocultar evidencia de una presencia cristiana precolombina en las Américas. La tercera evidencia que conecta a Jesús con México surge de las historias orales preservadas entre las comunidades indígenas mexicanas, transmitidas de generación en generación y finalmente documentadas después de la conquista española. Cuando los primeros misioneros franciscanos y dominicos llegaron a México a principios del siglo XVI, se sorprendieron al descubrir que muchas tribus locales ya conocían historias de un hombre Dios que coincidía asombrosamente con la descripción de Jesucristo. Fray Diego de Durán, en su monumental Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, 1581, relata con asombro cómo los ancianos aztecas le contaron la historia de Quetzalcóatl, describiéndolo como un hombre blanco, barbudo, de cabello castaño y túnica blanca, que nos enseñó a amarnos los unos a los otros y a no hacer sacrificios humanos. El dominico Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, documentó descripciones indígenas de Quetzalcóatl como alguien que sanaba a los enfermos imponiéndoles las manos,
multiplicaba peces para alimentar a los hambrientos y prometía regresar después de su partida. Estas narraciones eran tan desconcertantemente similares a los relatos evangélicos que muchos misioneros, incluido el propio Bartolomé de las Casas, concluyeron que un apóstol de Cristo debió haber llegado a las Américas mucho antes que los españoles. Particularmente revelador es el testimonio de don Juan Collatzin, un noble texcocano bautizado por los españoles, quien en 1563 declaró bajo juramento ante el Tribunal de la Inquisición que sus antepasados adoraban a un dios llamado Quetzalcóatl, que nació de una virgen, fue tentado en el desierto, ayunó durante 40 días, caminó sobre el agua y resucitó a los muertos. La respuesta de la Inquisición a este testimonio fue reveladora. En lugar de celebrar esta aparente preparación evangélica, el tribunal ordenó la destrucción de todos los códices que mencionaran tales paralelos y prohibió, bajo pena de tortura, cualquier discusión futura sobre las similitudes entre Quetzalcóatl y Jesucristo. La cuarta evidencia proviene de uno de los documentos más enigmáticos y controvertidos de la historia eclesiástica, la llamada Epístola Asiática, atribuida al apóstol Tomás, descubierta en 1945 en la biblioteca del monasterio de San Macario en Egipto, junto con otros manuscritos gnósticos. Este texto, escrito en copto con fragmentos en griego koiné, contiene un pasaje extraordinario en el que Tomás relata: «Y el maestro nos contó su viaje a las tierras más allá del gran mar occidental, donde encontró gente que adoraba al sol y construía casas con forma de montaña, y permaneció entre ellos durante 7 años enseñándoles los misterios del reino». Aunque este documento fue rápidamente clasificado como herético y su autenticidad fue cuestionada por el Vaticano, análisis paleográficos independientes realizados por la Universidad de Oxford en 1992 confirmaron que el papiro efectivamente data del siglo II d.C., lo que lo hace contemporáneo de los evangelios canónicos. La supresión de este manuscrito por parte de la ortodoxia cristiana es comprensible. Contradecía directamente la narrativa oficial de un Jesús confinado en Palestina. Aún más sorprendente es la descripción, que se encuentra en otro fragmento de la misma epístola, de un ritual que Jesús habría aprendido del pueblo del sol, que implicaba una purificación a través de casas de sudor, una descripción inequívoca de los temazcales mesoamericanos, baños de vapor, rituales utilizados para la purificación física y espiritual. El manuscrito también menciona cómo Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos ciertas posturas corporales para la oración que había aprendido en esas tierras lejanas, una posible referencia a prácticas meditativas similares a las posiciones corporales documentadas en las estatuas olmecas y mayas. Cuando el renombrado arqueólogo mexicano Alfonso Caso comparó estas descripciones con representaciones encontradas en los murales de Teotihuacán del siglo II d.C., identificó sorprendentes paralelismos, particularmente en una serie de frescos que mostraban figuras humanas en posturas meditativas, idénticas a las representadas en el manuscrito copto. La quinta evidencia, quizás la más concreta y difícil de refutar, surge del análisis lingüístico comparativo entre ciertos términos rituales presentes en las lenguas náhuatl y maya y sus contrapartes en arameo y hebreo antiguos. En su innovador estudio Paralelos léxicos entre lenguas semíticas y mesoamericanas, 1998, el lingüista de la Universidad Brandeis, Cyrus Gordon, identificó más de 200 términos religiosos en lenguas mesoamericanas que exhiben sorprendentes similitudes fonéticas y semánticas con palabras hebreas y arameas. Particularmente notable es el término náhuatl, teotl, deidad,
fonéticamente similar al arameo teota, divino. El maya Baalam, jaguar sagrado, cercano al hebreo Baal, Señor. Y el término quiché Kaaba, oración, que hace eco del antiguo árabe Kaaba, santuario. Aún más revelador es el hecho de que, en las oraciones, rituales documentadas por los primeros misioneros españoles, los sacerdotes mayas invocaban a una deidad llamada Ehyeh Asher Ehyeh, una expresión que es la transliteración exacta del nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. La probabilidad matemática de que tales correspondencias lingüísticas ocurran por mera coincidencia es astronómicamente pequeña, acercándose a cero, como lo demostró el matemático Charles Kranz de la Universidad de Princeton. Antropólogo Jacques Sustel observó que estas convergencias lingüísticas representan uno de los enigmas más intrigantes en la historia comparada de las religiones, sugiriendo un contacto directo entre culturas que, según la historia oficial, deberían estar completamente aisladas unas de otras. No menos importante es el descubrimiento, en 1987, de inscripciones en una cueva cercana a Calakmul, que en la traducción del epigrafista David Stewart contienen una frase ritualística en maya clásico, cuyo significado literal es «Bendito el que viene en el nombre del Señor», expresión idéntica a la aclamación mesiánica hebrea Baruch Habab Shem Adonai, utilizada para dar la bienvenida a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. La sexta evidencia que apoya la presencia de Jesús en México se manifiesta en los desconcertantes paralelos iconográficos entre el arte cristiano primitivo y las representaciones precolombinas que datan de los siglos I al III d.C. En la ciudad sagrada de 1900, Teotihuacán, específicamente en el complejo de Tepantitla, los arqueólogos han documentado murales que datan aproximadamente del año 150 d.C., que muestran una figura central con los brazos extendidos en forma de cruz, rodeada de 12 figuras más pequeñas que parecen estar recibiendo algún tipo de enseñanza o iniciación. Lo que hace especialmente significativa esta representación es la presencia de rayos que emanan de las manos de la figura central, un motivo iconográfico que solo aparecería en el arte cristiano europeo a partir del siglo IV, en representaciones de Cristo en majestad. El arqueólogo mexicano Enrique Florescano también ha identificado un patrón recurrente en las estelas mayas del período clásico temprano: la representación de una serpiente entrelazada con una cruz, un símbolo que guarda un inquietante parecido con el bronce de Moisés en el desierto, a menudo interpretado como una prefiguración de la cruz de Cristo. Aún más inquietante es el descubrimiento hecho en 1996 por el arqueólogo alemán Peter Schaefer en una cámara sellada cerca de Palenque, un relieve que muestra a un hombre barbudo con rasgos claramente no amerindios, suspendido de una estructura cruciforme con inscripciones que, según la traducción preliminar de los epigrafistas, incluyen referencias a la resurrección y la vida eterna. Este hallazgo fue rápidamente puesto bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, con acceso severamente restringido a investigadores independientes, en un aparente intento de suprimir información potencialmente revolucionaria. El historiador de arte Anthony Aveni, de la Universidad Colgate, después de analizar fotografías de contrabando de este relieve, afirmó que las similitudes con la iconografía cristiana primitiva son demasiado precisas como para atribuirse a una coincidencia o a un desarrollo cultural paralelo, y sugieren fuertemente un contacto directo entre las tradiciones. La supresión sistemática de evidencia que pudiera sugerir una presencia cristiana precolombina en las Américas constituye uno de los capítulos más oscuros de la historiografía occidental.
Desde la conquista española, las autoridades políticas y eclesiásticas han implementado una verdadera campaña de obliteración cultural que no se ha limitado a la destrucción física de códices y monumentos, sino que se ha extendido a la reinterpretación forzada de símbolos y narrativas indígenas. El obispo Diego de Landa, tristemente célebre por haber ordenado la quema de prácticamente todos los códices mayas en Yucatán en 1562, justificó su acto iconoclasta afirmando que dichos documentos contenían supersticiones y falsedades del diablo, una caracterización reveladoramente ambigua que fácilmente podría enmascarar el verdadero motivo: la presencia en esos textos de narraciones incompatibles con la cronología oficial de la evangelización americana. En las últimas décadas, historiadores revisionistas como Michael Cremo y Gary Doxey han documentado docenas de casos de artefactos problemáticos que han desaparecido misteriosamente de las colecciones de museos o han sido clasificados erróneamente, deliberadamente, para minimizar su importancia histórica. En 1973, un grupo de arqueólogos independientes, dirigido por Bernardo Santillán, descubrió en una cueva cerca de Texcoco fragmentos de cerámica que muestran claramente cruces y símbolos cristianos primitivos como el pez, Ichthys, y el crismón, datados por termoluminiscencia en el siglo II d.C. A pesar de la publicación inicial de estos hallazgos en el Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia, todas las referencias al descubrimiento fueron posteriormente eliminadas de las publicaciones oficiales y los propios artefactos desaparecieron de los almacenes del museo durante una reorganización administrativa. El patrón es claro y perturbador. La evidencia que podría desestabilizar la narrativa histórica establecida sobre el cristianismo y su desarrollo cronológico es sistemáticamente marginada, reclasificada o simplemente eliminada del registro académico, perpetuando así una versión de la historia que, si bien es conveniente para las instituciones religiosas y políticas establecidas, puede estar muy alejada de la verdad fáctica. Durante los siglos XVI y XVII, la política de evangelización forzada en las colonias españolas incluyó no solo la imposición de la fe cristiana, sino también una reinterpretación sistemática de los símbolos y mitos indígenas. Muchos misioneros, ante las inquietantes similitudes entre Quetzalcóatl y Jesús, optaron por sincretizar estas figuras, atribuyendo a la divinidad nativa las cualidades del Mesías para facilitar la conversión de los pueblos locales. Sin embargo, esta práctica esconde una ironía teológica. Tal vez los pueblos indígenas no estaban preparados para recibir el cristianismo. Tal vez ya lo conocían bajo otro nombre y contexto cultural. Varias iglesias coloniales fueron construidas sobre antiguos templos indígenas, como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, construida sobre los cimientos del Templo Mayor Azteca. No se trataba de una cuestión solo simbólica, sino estratégica: ocultar físicamente las huellas de una espiritualidad ancestral que pudieran ofrecer pistas sobre una visita anterior de Jesús o de sus discípulos. En muchos frescos coloniales tempranos, aún visibles bajo capas de cal y repintes posteriores, hay representaciones híbridas de Cristo crucificado y dioses indígenas como Tlaloc y Huitzilopochtli. El historiador Rafael Tena documentó un mural en Oaxaca que representa la Última Cena con personajes de piel roja, adornados con plumas y símbolos mesoamericanos. ¿Podría ser este un intento consciente de preservar una verdad prohibida a través de medios artísticos? ¿O una confesión involuntaria de que la historia oficial ha sido reescrita? A lo largo del territorio mexicano existen lugares considerados sagrados por los pueblos originarios que,
Coinciden, sorprendentemente, con la topografía descrita en textos místicos no canónicos sobre los viajes de Jesús. El monte Tlaloc, por ejemplo, descrito en los códices como un lugar donde el cielo toca la tierra, presenta una configuración geológica que recuerda al Monte de las Bienaventuranzas. El cañón del Sumidero, en Chiapas, es mencionado en antiguas leyendas tzotziles como la garganta de la divinidad, donde se dice que un hombre de luz meditó durante 40 días. Más al norte, en Midnensent, las cuevas de Cacahuamilpa. Las leyendas locales hablan de un guía celestial que enseñó a la población técnicas de respiración e introspección espiritual, prácticas que resuenan con las tradiciones cristianas esotéricas más antiguas. Estudios realizados por arqueólogos de la UNAM entre 2003 y 2007 mapearon al menos 19 sitios sagrados indígenas asociados a figuras masculinas vestidas de blanco, que llegaron del Oriente y desaparecieron misteriosamente después de dar clases. No se puede ignorar la recurrencia de esta geografía espiritual. Ella sugiere que el viaje de Jesús por las Américas, si fuese cierto, dejó no solo marcas simbólicas, sino un mapa energético aún vivo en los santuarios naturales de México. Si toda esta evidencia, lingüística, iconográfica, arqueológica, oral y geográfica, converge hacia una posible presencia de Jesús en México, la gran pregunta que surge es, ¿por qué se borró esta historia? La respuesta puede estar en el temor que tal revelación generaría en las estructuras de poder religioso y político que se establecieron después del Concilio de Nicea. Una presencia temprana de Cristo en las Américas destruiría la idea de que el cristianismo fue traído como una luz civilizadora por los conquistadores. Revelaría que las culturas precolombinas ya poseían elementos profundos del Evangelio y que la misión española fue, de hecho, una usurpación y reinterpretación forzada de algo que ya existía. Sería necesario reevaluar toda la teología occidental, reconocer a América como territorio sagrado desde tiempos inmemoriales y admitir que el Dios europeo puede haber caminado primero por estas tierras con otro nombre y otro idioma. Y eso, para los imperios construidos sobre el mito de la superioridad, sería devastador. La revelación de que Jesús pudo haber estado en México y que su mensaje ya resonaba entre los pueblos maya, tolteca y azteca, no solo redefine la historia, sino que también restaura la dignidad espiritual de las culturas indígenas, a menudo retratadas como paganas o atrasadas. Esta verdad oculta, si se acepta, tiene el poder de sanar heridas históricas profundas, deshacer mentiras coloniales y despertar una nueva perspectiva sobre la fe. Una perspectiva que une en lugar de separar, que honra las raíces espirituales de Estados Unidos en lugar de negarlas. Y quizá por eso la Iglesia institucional nunca ha permitido que este conocimiento salga a la luz, porque es liberador, porque conecta, porque demuestra que la luz de Cristo no se limitó al desierto de Judea, sino que pudo brillar con igual intensidad bajo el sol abrasador de Teotihuacán, entre las piedras sagradas de Palenque y en el corazón vibrante de un pueblo que aún hoy guarda en su memoria ancestral el eco de una presencia divina. ¿Qué pasaría si de hecho Jesús caminó entre los antiguos habitantes de México? ¿Qué pasaría si su mensaje de amor, redención y vida eterna resonara en las lenguas indígenas incluso antes de que Roma lo reconociera como el Mesías? La implicación es devastadora para la narrativa histórica convencional. Colocaría a los pueblos mesoamericanos no como no evangelizados, sino como guardianes de una revelación paralela, omitida por los cronistas eclesiásticos y borrada por la violencia colonial. La mera posibilidad de que la luz de Cristo brillara en el mundo maya antes de brillar en Constantinopla o Roma, echa por tierra siglos de adoctrinamiento.
y transforma toda la historia de la evangelización de las Américas en una operación de silenciamiento espiritual. En este escenario, los códices quemados, los templos destruidos y los dioses demonizados no son conquistas de la fe, sino actos desesperados por borrar lo que ya estaba grabado en el alma de todo un continente. La pregunta que queda es, ¿estamos preparados para aceptar esta posibilidad? A pesar de la brutalidad de la colonización y la destrucción sistemática de registros, algo sobrevivió. Un hilo de memoria ha atravesado los siglos, en los cantos de los chamanes, en las leyendas susurradas alrededor de las fogatas, en los murales que resistieron el blanqueamiento de los misioneros. Esta memoria no necesita reconocimiento académico para existir porque vibra en otro nivel, el espiritual. Nos dice que la presencia de Jesús en América no es solo una hipótesis arqueológica, sino una verdad viva guardada en el corazón de quienes aún sienten su energía en los cerros sagrados, en las pirámides silenciosas y en los bosques que susurran su nombre en otros idiomas. A lo largo de la historia, los imperios siempre han intentado destruir aquello que no podían controlar. Pero la semilla de la verdad, una vez plantada, florece incluso bajo el cemento de las mentiras, y ahora está germinando de nuevo. Hemos llegado a un punto en el que usted, el espectador, necesita tomar una decisión. ¿Seguirás creyendo que la historia de Cristo está completa en las páginas editadas de la Biblia moderna? ¿O te atreverás a mirar más allá, a los códices olvidados, los murales prohibidos y los cantos que sobreviven en las montañas de México? Lo que escuchaste en este video no es teoría, es el eco de una antigua revelación, amortiguado por siglos de miedo y control. Una revelación que invita a despertar, a cuestionar, a investigar, porque si Jesús estuvo aquí, si caminó entre los antiguos como maestro de luz, entonces México no es solo un país de pirámides y mitos, es tierra sagrada, tierra donde la luz brilló antes de que se le permitiera. Si todo lo que hemos revelado aquí es correcto, si hay registros, símbolos, testimonios, códices y tradiciones que indican el paso de Jesús por México, ¿qué más se nos podría estar ocultando? La historia, después de todo, la escriben los vencedores. Y los vencedores de esta narrativa borraron libros, quemaron bibliotecas y silenciaron culturas enteras. Pero las huellas de la verdad son persistentes y aún bajo las cenizas sobreviven. La historia oficial nunca admitirá esta imposibilidad, pero el espíritu de quienes escuchan con el corazón puede reconocer la vibración de la verdad cuando se pronuncia, y tú, ahora mismo, lo sientes. Las evidencias no son solo fragmentos aislados, forman un patrón que conecta a un maestro espiritual de piel clara, que predicaba la paz y la curación, con símbolos de la cruz y la resurrección tallados en piedras antiguas. Lo que conecta las parábolas contadas en Jerusalén con expresiones idénticas conservadas en las lenguas indígenas. Esto vincula los años perdidos de Jesús con cuevas sagradas, artefactos borrados y muros que guardan secretos. Si todavía piensas que todo esto es una coincidencia, tal vez sea más fácil creer en la mentira cómoda que en la verdad que requiere coraje. Pero el que despierta ya no puede dormir. Este vídeo no fue hecho para convencer a los escépticos ni para complacer a la gente religiosa. Fue hecho para aquellos que, incluso sin pruebas, siempre sintieron que había algo mal con la versión oficial. Para aquellos que nunca entendieron por qué las personas consideradas sin Dios parecían llevar símbolos tan cercanos a los evangelios. Para aquellos que saben que Jesús no pertenece a una religión, a un imperio o a un continente. Él pertenece a la luz. Y la luz no conoce límites. La pregunta ahora es, ¿seguirás viviendo como si esto no fuera cierto?
Comparte este vídeo con alguien que tenga el coraje de cuestionar. Comenta abajo. ¿Crees que Jesús pudo haber estado en 1900 México? ¿O crees que todo esto es solo una coincidencia? Por favor, indique en los comentarios si conoce otros reportes, símbolos o lugares sagrados que puedan fortalecer esta investigación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque esto recién empieza. Aquí continuaremos revelando las historias que el sistema intentó borrar, las conexiones que el Vaticano no quiere admitir y las verdades que duermen bajo las ruinas, esperando ser despertadas.